Por tanto, los invito a ver estas dos clases como una evolución, tanto en lo que ha sido el universo de inversiones, que vamos a partir desde un universo más propio del mercado de capitales tradicional, de lo que la supervisión era en relación a los espacios de inversión ya sentados, ¿no? Digamos, desde la pandemia hacia atrás, podemos hacer un corte más o menos en esa etapa y un desarrollo posterior y una evolución tanto en la forma de invertir, en el acceso a las inversiones por parte del pequeño inversor y así también la respuesta que que nos vimos obligados, entiendo que todos, a brindar como reguladores, ¿no? Como supervisores de esos nuevos espacios, siempre con el objetivo de proteger al inversor. Voy a pasar rápidamente por lo que es la ley y el andamiaje normativo básico para que lo tengan, y de ahí vamos a ir desentrañando en esta primera clase lo que son los casos propios de oferta pública irregular, un caso emblemático que transcurrió aquí en Argentina y cómo ha ido evolucionando y cómo también ha impactado ese tipo de casos en la supervisión del organismo. Bueno, les comentaba rápidamente, nosotros como CNB tenemos la Ley de Mercado de Capitales 26831, que es una reforma de la Ley 17811 del año 68, que se realizó en el año 2012. Nosotros pasamos a ser un organismo autárquico en dicha oportunidad. Antes formamos parte del Banco Central como una oficina del Ministerio de Economía. El mercado de capitales, si bien tiene una existencia centenaria aquí en el país, el organismo es posterior y las funciones del organismo básicamente es promover la participación en el mercado de capitales, fortalecer los mecanismos de protección, la transparencia, llevar adelante la supervisión y demás cuestiones que hacen al desarrollo en línea con los estándares internacionales, ¿no? En ese contexto, y hago un pequeño paréntesis, les comentaba la ley 1711 del año 68, el primer mojón importante normativo al cual nos encontramos y que cambia en forma, digamos, profunda lo que es la normativa en materia de mercado de capitales local, es el decreto 677 del año 2001. Miren la cantidad de tiempo, ahí les hago un punto, una pequeña bandera, la cantidad de tiempo que pasó entre la primera gran reforma normativa. ¿Cuál era ese escenario? El escenario era ya el año 2001, finales de 2001, un asentamiento digamos, del desarrollo de Internet y de la conexión global y también de un intercambio de operaciones ya mucho más fluido, donde la dinámica de las operaciones había cambiado completamente a lo que era unos años anteriores. Entonces la CNB desarrolló y se adecuó a ese escenario en el año 2001. Lo comento porque entiendo yo, y vamos a ir viéndolo y después lo vamos a poder comentar, que estamos en una etapa también similar a esa, donde la evolución de la tecnología y la evolución de los modelos de inversión y la necesidad de supervisión están imponiendo cambios de alguna forma. Pero eso es una idea que se las dejo para verla más adelante. Después me podrán decir ustedes cuál es su ángulo. Las funciones de la CNB, voy digamos, ahí directamente a las propias: supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar, sancionar a todas las personas humanas. Estas son las facultades de supervisión y jurídicas. Entiendo que son similares a las que tienen todos ustedes en sus distintas jurisdicciones, por más que entiendo que algunos pueden tener tanto el Banco Central o el sector de seguros incluido y demás. Bueno, solicitar, promover la transparencia, registro, suspender, revocar, efectivamente, y en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en las tareas de supervisión y que puedan afectar a lo que es la operatividad o el accionar del pequeño inversor, ¿no? Porque nos vamos a centralizar en lo que son tanto ofertas públicas irregulares o posibilidades de fraude y o estafas, ¿sí?
ante cualquier duda, por favor, me hace una pregunta o comentario y lo vamos abordando. Hay un término muy importante que quiero detenerme, que es el término de oferta pública, que es el artículo 2 de la ley, que básicamente es la base de todas las facultades que posee el organismo y de sus distintas líneas de desarrollo, que es, para que sea, lo voy a leer para decirlo textual, para que exista oferta pública en el mercado de capitales se requieren 3 requisitos. Es una invitación efectuada a personas en general o sectores determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables. Eso es muy importante, porque ya verán que en la evolución de los distintos modelos y formatos de inversión, al final del camino y poniendo blanco sobre negro, volvemos a esta definición, la definición de valor negociable. Y eso es lo que va a determinar la competencia del organismo para llevar adelante las tareas de supervisión, efectuada por algún medio de comunicación o cualquier otro procedimiento de difusión. Todo aquello que esté encuadrado en estos 3 requisitos fundamentales y no cuento con la autorización del organismo es lo que nosotros entendemos como oferta pública irregular. ¿Sí? Hay 2 escenarios y se genera un espacio que es que el organismo tiene una doble autorización, que es la autorización de, digamos, del objeto, de lo que puede ser el instrumento, y después la autorización de aquellas entidades y o sociedades y o personas jurídicas y o físicas, humanas, que puedan llevar adelante esas tareas. Entonces hay un doble control, lo cual divide el organismo, por hablar, digamos, en forma práctica y a nivel procesos, en los que son sectores de autorización y sectores de supervisión. En los sectores de autorización tenemos la gerencia de emisoras, la gerencia de productos de inversión colectiva, ya sea fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, y por otro lado tenemos los sectores de supervisión, que son los sectores como gobierno corporativo, que estamos vinculados también al desarrollo, la gerencia de inspecciones e investigaciones, la gerencia de control contable y demás cuestiones. Entonces tenemos una subdivisión importante en estos 2 espacios. Por supuesto existe lo que se llama el control primario. La función de la gerencia de inspecciones e investigaciones es claramente profundizar en casos primordialmente de lo que conocemos como abusos de mercado, ya sean cuestiones de transparencia, información privilegiada, manipulaciones de mercado y demás cuestiones que van en línea con un espacio operativo. Por otro lado, con el input que recibimos del control primario de los sectores de autorización, llevamos un control formal de lo que son las obligaciones para formar parte del régimen de oferta pública, ya sean contables, informativas. Como ustedes saben, el mercado de capitales, el régimen de oferta pública, tiene exigencias muy elevadas en lo que hace a cuestiones de régimen informativo, de transparencia, atento que, lógicamente, al formar parte de este espacio, es sano que así sea y que no existan asimetrías de información, ¿no? En ese sentido, como les comentaba, tenemos divididos el organismo en 2 sectores importantes y yo voy a repasar, no puntualmente, pero sí me gustaría conversar y ir hablando en distintos ejemplos de lo que son las responsabilidades primarias del sector en materia de supervisión, ¿no? Es importante que entiendan, bueno, en primer lugar, como les comentaba, es el sector que lleva adelante las investigaciones. Somos el sector que recibe las denuncias y eso es un punto también a tener en cuenta en relación al escenario que vamos a ver ahora en unos minutos de cómo ha cambiado la dinámica de denuncias con la masificación y con el acceso que brindó la tecnología para las inversiones. Eso es algo, otra vez les hago una pequeña banderita para que lo tengan marcado. El objetivo siempre es la protección del inversor, el objetivo es promover la transparencia y
siempre yo soy de la opinión que lo que es más caro siempre es no supervisar. Realmente nuestra obligación y nuestra función es llevar adelante una supervisión con los recursos que tengamos, con los elementos que tengamos, e ir evolucionando, porque ya van a ver, hay distintos casos que la complejidad que implica la supervisión tardía o la falta de un espacio correcto de fiscalización impacta directamente sobre el inversor, sobre el inversionista minoritario. En ese aspecto, bueno, les comentaba, nosotros somos el sector que recibe las denuncias, estamos conformados por 4 sugerencias. Muy rápidamente, lo que es la sugerencia de análisis, que es el sector que recibe las denuncias, la sugerencia de investigaciones, que es el sector que profundiza principalmente en forma contable y técnica en algunas investigaciones que requieren distinto tipo de análisis y una mayor profundidad. Tengan en cuenta que para poder abordar casos de utilización de información privilegiada y demás cuestiones no son sencillos, no se cuenta con la información, implica tomar audiencias informativas, testimoniales, básicamente hacer un trabajo de ingeniería de investigación para poder establecer lo que es nuestra hipótesis. En ese caso, y es importante decirlo, el trabajo que realiza la gerencia en mi cargo es de índole secreto. Por el artículo 25-26 de la ley, todo lo que hagamos nosotros está bajo la órbita del secreto bursátil, el cual solo se puede levantar por pedido de juez penal y tampoco, digamos, tampoco se encuentra vigente para intercambio de información con el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, que aquí en Argentina es el organismo que lleva adelante las tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. En ese aspecto, lo que nosotros hacemos es una función de investigación administrativa. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque existe una confusión, lógicamente, del público inversor que tal vez no está tan versado, y no estoy diciendo que debería estarlo tampoco, claro, en el funcionamiento fino del proceso administrativo, del proceso judicial, y que habitualmente piensa que las cuestiones pecuniarias o los problemas que tuvieron ya sea con un agente del sistema y o una posible estafa, que el lugar para reclamarlo es acá. Bueno, nosotros tenemos nuestras formas de anoticiarlo tempranamente. Aquí lo que se observan son posibles infracciones e irregularidades administrativas a la ley de mercado de capitales y a todo el andamiaje normativo que de esa norma se genera, ¿no? Que de esa norma decanta. Bueno, como les comentaba, es secreto. Nosotros tenemos, voy a pasar por las funciones, pero ahora les voy a pasar el proceso rápidamente. Bueno, verificar cumplimiento de normas legales, reglamentarias, determinación de inspecciones, como les comentaba, bueno, son 4 sugerencias. Análisis e investigaciones, tenemos la sugerencia de inspecciones, que es la sugerencia que lleva adelante el proceso de inspección sobre distintos agentes registrados, ¿sí?, en el organismo. Venimos realizando 80 inspecciones por año, que es un número muy elevado para los recursos, ¿no? Lógicamente, todos me imagino que en sus jurisdicciones también tienen esa tensión constante con las funciones asignadas y los recursos que uno tiene. Y por último tenemos la sugerencia de monitoreo de mercados, que es un sector conformado por economistas, contadores y programadores que lleva adelante el control en tiempo real de las operaciones del mercado. Ese sector nutre a las distintas sugerencias del organismo y también a otras que precisan información de operaciones, pero generalmente es el sector en el cual se suele ver el fondo y nos permite, de alguna manera, determinar, ¿no?, en los casos de posible manipulación,
posibles casos de operaciones que requieren un análisis más profundo. Sí, la pregunta son, estamos haciendo 80 inspecciones por año in situ de todo el organismo. ¿Sí? Lo que hacemos es que todos los sectores de autorización, nos remiten trimestralmente un informe de riesgo de aquellos que consideran que correspondería efectuar una inspección, lo cual, aclaro, la inspección es una inspección, digamos, global, por decirlo de alguna manera. Entonces, medido el riesgo por alguna situación puntual o por una situación general, lo que se decide es hacer una integral y analizar todo el arco de cumplimiento de dicho agente. En general, salvo excepciones, estamos muy enfocados en lo que es la actividad de los agentes, ¿no? Los que tienen, como en las antiguas sociedades de bolsa, nosotros tenemos, pasando rápidamente, tenemos distintos tipos de agentes registrados a partir de la ley 26831, con distintas responsabilidades, distinto funcionamiento y distintas obligaciones. Entonces, al hacer y es importante porque los agentes son los que en definitiva tienen el contacto con el inversor. Entonces, tienen que tener contrapartidas de liquidez, tienen que cumplir una importante cantidad de obligaciones reglamentarias, normativas, de funcionamiento, tienen que tener sus protocolos, sus reglamentos, bueno, todas cuestiones que es importante efectuar un seguimiento constante. Desde ya, y me imagino que es similar también en sus países, hay agentes muy grandes y el abanico tanto de agentes como de sociedades que emiten es bastante disímil, aunque sea en la experiencia argentina. Tenés, lógicamente, empresas muy grandes con altísimos grados de cumplimiento y después tenés otras medias y otras de menor cuantía o de menor tamaño. Lo mismo ocurre con los agentes. Tenemos agentes que tienen un montón de público, un montón de clientes, hay otros que tienen un segmento específico, y lo que ha venido pasando estos últimos años es que se ha dado un crecimiento exponencial de aquellos agentes o sociedades de bolsa, intermediarios, como le quieran decir, que atienden al público retail online, ¿no? Por distintos factores, un cobro de comisiones muy baja o en algún momento sin comisión, porque aquí en Argentina venimos de una situación, y bueno, más allá que tenemos y transcurrimos de un tiempo, una década hacia atrás, a esta parte, una crisis económica compleja, hasta hace no tanto, en Argentina no se podía acceder al ahorro en dólares. La única forma de hacerlo era a través de una operación que se llama dólar MEP, que no lo voy a explicar porque no viene al caso, pero eso, ¿qué generó a lo que nos importa en esta conversación? Que un montón de gente que antes compraba su ahorro o que podía acceder al ahorro, tuviera que hacerlo a través de un agente de bolsa. Entonces, si bien hubo un crecimiento exponencial de la cantidad de cuentas abiertas, tampoco uno podría inferir o podría llegar a la conclusión que tampoco fue un crecimiento legítimo en lo que hace al desarrollo del mercado de capitales, sino que tenía que ver pura y exclusivamente con la posibilidad de hacer esta operación de dólar MEP para poder atesorar el ahorro. Es una cuestión muy doméstica, pero sirve también para explicar lo que vamos a ver un poco en estas dos conversaciones. Como les comentaba, ¿hasta acá alguna pregunta? Si no, sigo. Perfecto. Como les comentaba, nosotros recibimos las denuncias. Es el canal por el cual los inversores pueden pueden realizar su presentación, pueden realizarla con nombre y apellido, pueden realizarla en forma anónima. Antes, hace no tanto tiempo, por eso les decía un tiempo de la pandemia, que ya han pasado bastante tiempo de la pandemia, pero bueno, en nuestro caso ha sido un mojón importante para
dividir el formato de funcionamiento. Hasta hace no tanto las denuncias se presentaban por mesa de entradas, en formato papel. Hoy todo el sistema es digital, que tiene sus complejidades y estamos en proceso de modificarlo, porque si bien por supuesto va a seguir siendo digital y entendemos que es la mejor manera, y a esta altura ya la única de brindar un acceso genérico a todo aquel que quiera realizar una presentación, la realidad es que con este crecimiento exponencial de las inversiones por parte del público retail, se ha multiplicado la cantidad de denuncias que recibimos en una forma que se ha tornado casi muy difícil de abordar. ¿Por qué? Porque los agentes retail lógicamente están más preocupados por su crecimiento que posiblemente que por su atención al cliente. Entonces, en nuestro afán de poder de estar encima de las complejidades del inversor, denuncian cuestiones que tal vez no son denuncias en sí, sino que son cuestiones operativas. Entonces, bueno, eso ha generado que el común denominador de denuncias pasó del año 2019 de 120, 150 por año a 1.400 en el último año, ¿no? Y eso obviando cuestiones puntuales, cuando pasa un problema grave en el mercado, la caída de una plataforma, alguna cuestión específica, judicial y demás cuestiones, donde se canalizan un montón de denuncias con el mismo objeto. Estamos trabajando en eso, creemos que ya hemos dado varios pasos y la idea, como siempre, es brindar y dar sostén al reclamo del inversor. En definitiva, es nuestra función y es lo que principalmente conlleva nuestra tarea. Ingresando ya en las cuestiones de funcionamiento, como les comentaba hace unos minutos, la tarea de CNB es administrativa, colaboramos en forma habitual con la justicia también, nosotros recibimos los oficios de las distintas investigaciones, en lo particular a mí me toca en forma relativamente habitual ir a los juzgados federales, ir a los juzgados penales a prestar colaboración con la justicia, ya que lógicamente lo que nosotros hacemos le puede parecer muy específico principalmente a los jueces penales económicos, entonces apoyan mucho en lo que es la tarea de investigación y de conocimiento por parte del organismo regulador. Lo hacemos en forma habitual. Por más que nuestra parte es administrativa, brindamos ese soporte a la justicia en los casos que entiendan corresponder. Nuestra función, como les decía, es realizar las investigaciones, realizar las inspecciones en busca de posibles irregularidades y o observaciones a la normativa CNB. Este proceso deriva indefectiblemente en un conjunto de cursos de acción, ¿no? Depende, por supuesto, la irregularidad. Las irregularidades graves, como pueden ser una manipulación, una utilización de información privilegiada, la falta de comunicación oportuna de información al mercado, al sistema, y todo lo que eso conlleva, lógicamente va a tener un desarrollo más gravoso en lo que hace al curso de acción a proponer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar que no hay observaciones, por tanto, la investigación que es secreta pasa al archivo directamente, siempre con intervención del directorio. Nosotros no tenemos facultades delegadas para resolver, todo debe, eso es un artículo de la ley, todo debe ser elevado a directorio y todo lo que concierne a las investigaciones y a las inspecciones se eleva a directorio. Después, si nosotros consideramos que existen algunas irregularidades y observaciones, nosotros lo que apuntamos es a generar un espacio productivo de la investigación y de la inspección y que sea correctivo, ¿no? Entonces hacemos una advertencia por nota de gerencia en el cual básicamente ponemos en conocimiento, ya sea a la gente o a la entidad, de que hay algunas correcciones que debe realizar
y exigimos en un tiempo prudencial que nos informen su corrección. En el caso que veamos que hay una situación más compleja, se puede realizar una advertencia por resolución de directorio, que ya tiene otro peso y que debe ser leída en las reuniones de directorio de la entidad y tiene que elevarse un acta y demás cuestiones. Y por último, la instrucción de sumario a través de una apertura sumarial. En ese caso es donde nosotros estamos convencidos, en base a la carga probatoria y en base a lo que hemos construido en la actuación, que hay infracciones y que merecen una sanción. Se eleva a directorio y pasa a otro sector del organismo, que es la gerencia de sumarios. La gerencia de sumarios es un sector independiente de la gerencia de investigaciones, en el cual ellos validan o no el enfoque del sector de investigaciones. Y en esa instancia, el sumariado o los sumariados ejercen su derecho de defensa. Esto es muy importante porque, como les comentaba, la primera parte es secreta. La persona investigada, eventualmente sumariada, no puede acceder al expediente, por tanto no puede ejercer su derecho de defensa sobre la acusación o sobre los presuntos incumplimientos. Por eso nosotros siempre hablamos en presunción, siempre hablamos en potencial. La continuidad del proceso, que si bien ya corresponde a otro sector, es la conclusión del sumario en el cual se validan o no los puntos de las irregularidades, de las observaciones efectuadas, y se impone una sanción. La sanción en estos momentos, en general, la línea suele ser bastante... Si bien hay casos que disentimos o que puede cambiar en base a la información que pueda brindar el sumariado en la instancia de sumarios, la realidad es que en la gran mayoría de los casos la imposición de unos cargos en la etapa administrativa deriva, en la etapa de investigación deriva en la imposición de una sanción, de mayor o menor cuantía. En el caso que los sancionados apelen, se cierra la instancia administrativa y pasa a sede judicial, en el cual un juez va a revisar los cargos y el proceso y emitirá opinión final. ¿Sí? Ahora me voy a ingresar en lo que es la intimación al cese, que es una medida que ya ingresamos directamente en los puntos que quiero profundizar, vinculante más a las inversiones y a las problemáticas del inversor y a los distintos casos de supervisión. Como les comentaba, desde la pandemia, ¿no? Desde la digitalización casi total de nuestra vida, ¿no? En un momento, bueno, nosotros aquí en Argentina tuvimos un aislamiento muy prolongado, entonces muchas cuestiones pasaron como en todos lados, ¿no? Pero pasaron a formar parte a realizarse a través de una pantalla. Lógicamente el mundo de las inversiones y el mundo de los ofrecimientos de inversión tuvo su desarrollo en ese espacio también. Nosotros, si bien la intimación al cese es una medida que ya existía en el marco de supervisión, la cual es una medida preventiva cuando se observa una posible oferta pública irregular, lo que puede ser un ofrecimiento de inversión o una actividad que requiera, como les comentaba antes, tanto la autorización y o el registro ante este organismo, y se observa que ese escenario no se da o que no tiene las credenciales suficientes, el organismo, por una cuestión de preventiva, realizaba lo que se llamaba una resolución de intimación al cese, que se notificaba solicitando que esa persona deje de actuar de esa forma en forma inmediata en todo el territorio de la República Argentina. Esta herramienta se utilizó mucho en el año 2021-2022 como consecuencia de un florecimiento muy importante de inversiones, de ofrecimiento de inversión, de plataformas, de la masificación de recomendaciones a través de redes sociales, ya sea YouTube, TikTok, digamos, Instagram, digamos, con todo este desarrollo que fue
en crecimiento estos últimos años, el universo de las inversiones también tuvo su parte. Y nosotros lo que observamos es que había muchos ofrecimientos de inversión que en su gran mayoría, eran un espacio de estafa o de fraude hacia el inversor, y que incluían siempre en la misma bolsa distintos tipos de inversiones, aprovechándose de la falta de, tal vez, de conocimiento o de detalle por parte del inversor minorista, ¿no? Como siempre digo, hay una gran falla y creo que es una gran deuda pendiente, y posiblemente en distintos grados de desarrollo sea análoga en todas las jurisdicciones. Hay una necesidad importante de desarrollar la educación financiera. Hay una necesidad muy importante que se está haciendo, se está encarando. Acá en Argentina se están haciendo un montón de cosas. Ahora, cuando uno mide el alcance que tienen las políticas de educación, parecería que no es compatible con el alcance que tienen las redes sociales y los influencers y todo eso que está al alcance de nuestra mano en forma constante, que nos bombardea en redes sociales. No tanto tal vez a personas ya de mi edad, o no los veo a ustedes, pero que ya venimos de otra generación, pero sí posiblemente a chicos en los cuales se les vende un estilo de vida y una facilidad para acceder a la riqueza que todos sabemos, aquellos que ya peinamos bastantes canas, que no hay posibilidad de que sea real. Entonces, todo eso junto, más el encierro, más distintos factores, generaron acá en Argentina una situación de que en forma constante había denuncias y había plataformas que eran lisa y llanamente estafas, principalmente con criptoactivos. Los criptoactivos no se encuentran dentro de la órbita de nuestro organismo en ese momento, y ahora es caso por caso. Me imagino que todos también deben tener una situación similar. Y en un escenario de evolución constante. En ese momento, las plataformas, los links, los ofrecimientos de inversión, la multiplicación de los ahorros a intereses siderales, bueno, todo eso lamentablemente no había ninguna posibilidad de que fuera real, o que fuera real por mucho tiempo. En ese caso, la intimación al cese era una forma, aquellos que se encontraban aquí en la jurisdicción de la República Argentina, de levantarles una bandera roja, decir: estamos viendo lo que estás haciendo. En el caso que no se registren o no regulen su accionar, podía concluir en la instrucción de un sumario. Por otro lado, como este tipo de inversiones suele ser transnacional y de orden global, uno se encuentra con inversores argentinos o que están acá en nuestra jurisdicción, que efectúan inversiones en plataformas de otras jurisdicciones. Entonces ahí se abre otra complejidad. En ese caso nosotros, con digamos, a los fines de divulgación y una medida preventiva, lo que decidimos fue tratar de generar alertas al inversor y comunicaciones a IOSCO, y en su caso a las distintas jurisdicciones, a nuestros colegas, digamos, a las comisiones de las distintas jurisdicciones donde observábamos que había actividad operativa de esa plataforma o de esos ofrecimientos. Y ahora lo vamos a ver puntualmente en el caso. Como les decía, esto es algo que tuvo su momento. Nosotros hicimos alrededor de 70 u 80 intimaciones al cese. Yo creo que fueron de mucha utilidad en ese momento. Hoy por hoy, con la evolución de las plataformas de inversión y con una normativa más clara, como ya tenemos y vamos a ver mañana, en la clase de mañana, si bien existen otras problemáticas, la realidad es que tenemos el universo un poco más demarcado o delimitado. Y también no descartemos que el inversor se ha ido formando. Han habido casos muy relevantes de estafas, y en general entiendo que puede haber habido una educación, ¿no? Aunque sea un cuidado respecto a dónde
poner el dinero y en dónde invertir. Y bueno, eso también deriva en inversiones con ofrecimientos a través de inteligencia artificial, pero que los vamos a ver en la próxima clase, aunque sea para conversarlos. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de concluir las dos cuestiones normativas y ingresar en el caso puntual que venimos a ver hoy? Sí, Susan. Hola, ¿qué tal, Julia? Una Buenos días. consulta. En el caso de alertas al inversor que se mencionó, ¿en qué consiste su trabajo? Bien, ¿Qué hace? la alerta al inversor es una medida preventiva cuando se observó en el marco de una investigación que las denuncias que se habían recibido, supongamos, sobre una plataforma o sobre un ofrecimiento de inversión, no era de jurisdicción de la Comisión Nacional de Valores, porque posiblemente sea una plataforma transnacional. Entonces, al no tener una competencia de supervisión, lo que se decidió es darle visibilidad para evitar que más personas puedan caer en esa estafa o en ese ofrecimiento, pensando sobre todo porque en muchos casos se pensaba que sí estaba bajo la órbita de control nuestro. Y eso es uno de los grandes problemas que me imagino que también ustedes tienen, que muchos piensan que cualquier tipo de inversión está bajo la órbita de control de los organismos reguladores. Se publicaba en la página y se le daba visibilidad. Si hoy ustedes ingresan a la página de CNB Argentina, van a ver un desarrollo sobre distintos tipos de alertas y distintas entidades, similar a la que tiene la Comisión de España también, en lo cual básicamente se informa que esta entidad o estas personas o esta plataforma no se encuentra registrado, y un disclaimer que indica que efectuar operaciones a través de agentes o plataformas registradas conlleva un riesgo mayor que aquellas que se encuentran listadas, con un link a todas aquellas que sí están bajo la órbita de control. Hay Sí, una pregunta de Cristian Armas. sí, te escucho, Cristian. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Bien. Julián, buenos días con todos. Quería preguntarles, mire, justo hablando de la intimación al cese, ¿no? Entiendo yo que esto es una comunicación formal de la entidad, Sí, pero también entiendo que vivimos en una época en donde existe una época casi virtual, donde todos vemos siempre las redes, vivimos siempre en contacto con, digamos, con alguna red, sea para el trabajo, una red social o una de distracción o una, no sé, páginas de video, ¿no? ¿Qué tan potente es esa intimación, digamos, frente a este, digamos, esta situación que vivimos ahora, ¿no? En donde todos trabajamos con redes, ya no se ve, se deja de ver las noticias, se deja de ver sí. los diarios y pasamos a ver resúmenes en el TikTok o en el YouTube o en otras redes o en Facebook, no sé. Quería saber si es que hay algún comentario particular o quizás esta intimación al C se va a migrar quizás a otra cosa. Esa es una Bien. pregunta. Es una buena pregunta. Mi opinión es que, a ver, como les comentaba recién, lógicamente es como una batalla entre David y Goliat, ¿no? Porque nadie o poca gente, comparativamente estoy hablando, no es muy seductor entrar a la página del organismo regulador. Ya entrar a la web, entrar a la página, digamos, no sé, la CNB o sus organismos seguramente tengan muchos menos seguidores que un influencer. No hay duda al respecto. No obstante, si bien comparto que el alcance yo creo que ha ido menguando de esa época hasta hoy, porque ha ido variando la forma de inversión, siempre consideramos que es mejor que esté. Siempre consideramos, más allá de la parte procesal, porque lógicamente nosotros hacemos una notificación a la entidad y en la gran mayoría de los casos las entidades, salvo algunas que podemos decir que son plataformas fantasmas o que hasta es casi imposible notificar porque tienen domicilio en Singapur y o están asentadas
Vanuatu, digamos que lógicamente tiene una complejidad propia del proceso administrativo, formal. En ese momento, años 2021, 2022 y hasta principios de 2023, tuvieron un peso importante. De hecho, parte de por qué nosotros seguimos recibiendo un montón de denuncias que tal vez no son nuestra competencia tiene que ver con, creo yo, con la imagen que dio el organismo y con el compromiso que dio el organismo a la hora de intervenir en estos casos. Desde ya no tiene el alcance que pueda tener algo masivo, por más que se suba a redes, por más que esté en LinkedIn, por más que esté en Twitter, por más que algunos diarios importantes lo levanten. La realidad es que el segmento que efectúa esas inversiones rara vez, creo yo, esto es una apreciación personal, no es el segmento que lee el diario tradicional o que profundiza en el segmento financiero de las noticias. Pero bueno, yo entiendo que siempre es virtuoso que esté. Hoy ha ido migrando un poco, por tanto, también las intimaciones al cese las hemos dejado de realizar y hemos tomado otras medidas que ahora las vamos a ver, pero ese es un poco el escenario y es una realidad lo que planteas, Cristian. Tenemos una pregunta de Sandra Bonomo, de Uruguay. Sandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros creo que en Uruguay también estamos teniendo problemas similares a los de ustedes y capaz que me estoy adelantando a la presentación porque siempre leí en los materiales o me pareció entender que la Comisión de Valores tiene potestades de sancionar a los que no son habitualmente supervisados y regulados. Que eso, entiendo, me pareció novedoso porque en Uruguay nosotros no tenemos claramente esa potestad. Capaz que me estoy adelantando y tú me lo dices, pero era un poco, si nos ibas a contar, cuáles eran esas sanciones que habitualmente se le ponen a los no regulados. Esa era una pregunta. Y si me permites te hago otra, porque capaz que la primera me estoy adelantando. Sí. Y la segunda es que quería entender un poco, cuando hay uno que no es regulado, a nosotros lo que nos pasa en Uruguay, el tema es que tenemos claramente definido que hay analistas que van ahí, o inspectores, por decirlo de alguna forma, para ir a supervisar a todos los regulados, o un intermediario, un agente, un asesor. Pero no hay nadie que tenga asignado un no regulado. Entonces, cuando no está un no regulado, no tenemos claramente los recursos. Quería preguntarte si en tu organismo es habitual que capaz que ¿quién tiene ese rol? Si es por ejemplo, si son los de protección al inversor, que es donde estás tú, que tienen como tareas habituales salir a inspeccionar, viste que tenés que levantar actas, recoger documentación, o sea, no solo una cosa que a veces es a distancia, sino lo más parecido a ir a hacer constataciones. Eran esas mis preguntas. Gracias. Bien, perfecto. Es muy buena la pregunta. La primera, abordo primero la primera. En primer lugar, la primera pregunta. A ver, no es que nosotros tenemos facultades de supervisión sobre los no regulados. Ahora, esto es caso por caso en el sentido que un no regulado puede estar efectuando una actividad que requiere regulación. No sé si me sigues la idea. Entonces, si una persona que está fuera de nuestro régimen efectúa una actividad que requiere una regulación y tenemos validado que en el marco de una investigación ha efectuado una actividad propia de un agente regulado, ahí sí tenemos facultades de supervisión. ¿Se me sigue? Porque, no sé si sí, tal vez es muy me parece interesante porque nosotros, por ejemplo, a los no regulados que advertimos que están haciendo ofertas irregulares, le ponemos algo muy parecido a lo de ustedes, que es una intimación al cese, pero a esa empresa, digamos, no le cuesta nada. No tiene una multa, no tiene... O sea, es bastante... Si se quiere, es un poco coloquial que decir barato lo que les sale, pero bueno. Claro. Y en su caso, bueno, nosotros también hay una discusión teórica aquí en el organismo que se ha venido dando en este último tiempo con distintos casos y hasta dónde. Por eso es muy interesante la pregunta, porque estamos en ese proceso. Yo soy de la idea que una actividad que requiere regulación, que digamos que por normativa, esto es una opinión personal, que por normativa se encuentra dentro del ámbito que requiere una autorización por parte del organismo, de efectuar esa conducta, automáticamente se activa la potestad sancionatoria. ¿Sí?
No son muchos los casos, porque como ha ido variando, pero ahora lo vamos a ver puntualmente en el caso que tenemos sobre proveedores de servicios activos virtuales. Pero es importante porque es una línea muy fina, no es una... Ahora, en el caso que vamos a ver ahora sobre plataformas, también tenemos ese problema. Y si te parece, te lo grafico en ese caso, porque es una discusión, no es algo que esté definido. Yo tengo esa opinión. Con respecto a la segunda pregunta, si nosotros tenemos, no es que no hacemos inspecciones sobre empresas no reguladas. Nuestro plan de inspección que se aprueba por el directorio antes de cada ejercicio, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos formando el plan 2026 que se aprueba en diciembre y siempre va a estar conformado por sujetos bajo nuestra órbita de autorización y de control, lo cual no obsta que se dé este escenario, que detectemos que una oficina, supongamos una oficina por poner un espacio físico, ¿no? Pero que una entidad, que una sociedad está efectuando algún tipo de actividad que requiera autorización y vamos a tener la facultad de hacer una inspección. Y de hecho lo hemos realizado y se realiza en forma habitual cuando corresponde. No es lo más común, ¿sí? Pero siempre manejamos... Que te repregunte, pero en ese caso, ¿lo hace tu gerencia de protección al inversor sí. o...? ¿Sí? La gerencia a mi cargo es inspecciones e investigaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos una inspección, yo tengo las facultades delegadas por parte del directorio para disponer los recursos y generar los expedientes de investigación, y en su caso que veamos que existe algún riesgo de esa parte, lo vamos a abordar. Puede que no concluya en una resolución de sumario o en una imposición sancionatoria, puede que derive en una comunicación a la justicia. Digamos, los caminos que tenemos ahí son diversos. Pero sí, la dispongo desde el sector nuestro. Muchas gracias por las aclaraciones. No, por favor. Julián, hay Sí. una pregunta en el chat. Chat, sí. ¿Qué porcentaje de... ¿Puede ser que un no regulado sea sancionado por unidad de lavado de activos? Sí, pero esa no es nuestra función. Digamos, las sanciones propias de materia de prevención de lavado corren por cuenta de la UIF. Nosotros somos sujetos obligados como organismo y tenemos una gerencia de prevención del lavado de dinero que comunica a la unidad de información financiera respecto de las operaciones sospechosas y de los demás controles preventivos del sistema. Por tanto, no sería normal que nosotros notifiquemos respecto de un no regulado, salvo que haya realizado operaciones en el ámbito de mercado. Por ejemplo, una sociedad que abre una cuenta en un agente y no nosotros, pero el sector de lavado entiende que el origen de fondos o las operaciones tienen el carácter de sospechoso, esa entidad va a ser notificada a la unidad de información financiera. ¿Qué porcentaje de los notificados de una intimación al cese acatan el mismo de manera voluntaria? No tengo un porcentaje, pero te puedo decir que es un porcentaje elevado. Te diría que cercano al 70-80%. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y va en línea con dos modificaciones normativas, en muchos casos las intimaciones al cese, bueno, por la normativa argentina no se puede brindar asesoramiento en forma masiva. Entonces hubieron muchos casos de denuncias sobre influencers, sobre personas que básicamente hacían una especie de intermediación financiera que en parte enmascarado como cursos o programas de educación financiera. En general, ese segmento, muchos se inscribieron en CNB y hoy son agentes productores y han realizado los exámenes de idoneidad y han formalizado su situación para poder efectuar el trabajo que venían haciendo. Por otra parte, ha pasado también, no sé si es, digamos, virtuoso o no, pero como les comentaba, hay muchos ofrecimientos de inversión que entiendo que dejaron de ser rentables, ¿no? De este tipo de estafas y que la gente ya no cae y que han ido evolucionando. Por tanto, también muchas intimaciones
nosotros hacemos un control post de seguimiento de cómo se van realizando, la realidad es que muchas han sido dadas de baja automáticamente. No creo que sea puntualmente por la intimación al cese ni por el trabajo de supervisión, sino que entiendo que es porque migraron hacia otro tipo de posible estafa, que posiblemente sea las que vamos a ver mañana. ¿Sí? No sé si me queda alguna más antes de... Yo creo que no, y nos quedan 30 minutos de sesión. Sí, 30 minutos, perfecto. Creo que llegó... si querés, Amparo, las novedades, hay dos novedades normativas que tienen que ver con esto que les comentaba del asesoramiento, que como consecuencia lógica de esta proliferación de asesores, no asesores, ¿no? Sino de influencers que hablan en forma muy abierta de inversiones y demás, se tomó una postura para no recibir tantas denuncias y validando o valorando la posible gravedad de esa difusión, que se incluyó un nuevo artículo, un nuevo inciso en la RG 1002, que dice que básicamente las opiniones de carácter genérico no serán consideradas asesoramiento, y como tampoco la elaboración de reportes o análisis de carácter general. Yo creo que esto es un buen paso, porque en algún lugar, hoy por hoy, todo el mundo divulga un montón de información y no lo hace en general con intenciones de asesorar o de influir en la actividad operativa, sino que forma parte de la creación de un contenido. Entonces, esto nos permitió a nosotros también circunscribir nuestros recursos de análisis y de investigación y de supervisión a un segmento que consideramos que no era problemático, ¿sí? Y por otro lado, la existencia del criterio interpretativo vinculante a referenciadores, que conforme la normativa no se podía referenciar a un agente, o digamos, no se podía recomendar a un agente sin ser idóneo para el mercado de capitales, ¿no? Que es el examen que digamos, ofrece el organismo para poder interactuar con el público inversor a través de un agente. Básicamente lo que se entiende es que estos asesores, estos influencers, estas personas que en su caso brindan contenido educativo sobre finanzas, podían tener en ciertos contextos no una recomendación, pero podían referenciar a un agente en tanto y en cuanto exista un disclaimer o digamos, existan pasos posteriores que brinden información al inversor sobre los riesgos, sobre el alcance y demás cuestiones. Dicho esto, voy a comentarles un caso que fue de mucha relevancia en este segmento de tiempo que me estoy refiriendo, 2021-2022, que es el caso de Generación Zoe. Posiblemente algunos los conozcan, otros no. Yo creo que este es un caso emblemático y sirve mucho para entender de dónde venimos y dónde estamos hoy también, con las complejidades técnicas que también aparejó para el organismo regulador. Es el caso arquetípico de los ofrecimientos online, con todo un contenido. A mí me encanta hablar de esto, les pido disculpas, Amparo, después frename si me paso del tiempo, pero con todo el contenido que tiene los ofrecimientos irregulares y las estafas. Tiene un contenido económico, un contenido sociológico, habla mucho de la sociedad argentina en algún punto. A mí me interesa mucho poder tratar de desentrañar y entender eso. Es el caso de una persona que se llama Leonardo Cositorto, que generó una especie de, me gusta decirle, imperio a través de ofrecimientos y reuniones y una estructura realizada con el fin de sacarle plata a los más humildes, a las personas sin conocimiento, con una promesa de, lógicamente, crecimiento económico, una vida mejor, con un discurso muy vinculado a lo que es en Argentina, posiblemente lo pueda hacer también en sus países, con un discurso muy vinculado a
a la religión evangélica, ¿no? Al carácter religioso, ¿no? Del vínculo, ¿no? A la concepción de una familia, somos todos una familia y todos juntos vamos a generar un espacio de vida mejor, trae a tu familia, a tus amigos, que cuando traigas su plata vos te vas a llevar el 20%, bueno, todo lo que eran las condiciones propias de un esquema Ponzi, de una estafa, con muchos argumentos y mucha argucia de ingeniería social, con una muestra constante de bienestar, ¿no? de riqueza, todo un discurso bastante complejo. Nosotros recibimos muchas denuncias a partir de junio de 2021. Quizás nosotros que estamos en este sistema y que tenemos estos conocimientos y demás, cuando uno ve que hay ofrecimiento de inversión que dan entre 7,5 y 10% mensual en dólares, y eso viene acompañado de una clase de coaching ontológico o demás, a uno le suenan todas las alarmas, ¿no? Imagino que a todos los que estamos acá posiblemente les parezca lo mismo, pero a veces la realidad, a mí me gusta decir que el sentido común es el menos común de los sentidos a veces. Yo veo, vamos a pasar, si querés, Amparo, a los ofrecimientos del próximo slide. Estos son algunos scans de lo que era las redes de generación Zoe. Hay un montón para ver acá. Todo esto son espejos de colores, por decirlo de alguna manera. No hay nada real en todo esto. Retorno del 7,5 al 10% mensual. Coaching, empresa de fútbol, mucha divulgación en medios, en equipos de fútbol importantes, digamos, una presencia como una especie de validación masiva de la estafa, ¿no? Notas pagas en diarios de mucha relevancia, oficinas que daban cuenta de la existencia de mucho dinero, ¿no? De un bienestar, ¿no? Para generar esa idea, principalmente en las provincias del interior del país, ¿no? Si bien también aquí en la capital, pero posiblemente con la intención de abordar a un público menos versado en inversiones, que en algún momento obtuvo beneficios, ¿no? Lo cual empezó a generarse un espacio complejo, porque los primeros obtuvieron beneficios y muy redituables. Como todo, mientras haya ingresos, puede haber reparto. En el momento que se cortan los ingresos, empiezan las sospechas, y cuando las sospechas se convierten en, digamos, en realidad, la corrida donde pierden todos. La intervención del organismo fue, y viene a colación de la pregunta que me hicieron antes. Nosotros veíamos que esto era algo que posiblemente no fuera de nuestra competencia. Lo que nosotros detectamos es que hacían mención a fondos comunes de inversión en sus ofrecimientos. Por tanto, eso nos abrió la puerta, la ventana, no la puerta, la ventana, a poder efectuar una intimación al cese, porque entendíamos que primero había una necesidad imperiosa de tratar de abordar este tema, y la justicia no estaba tomando una intervención expedita desde nuestro punto de vista. Nosotros hicimos una intimación al cese en octubre del 2021 por esta mención a fondos comunes de inversión, desde ya que no estaban registrados, no tenían ni registro en CNB, ni registro en el Banco Central, tenían pura y exclusivamente un principio de trámite en lo que es la Inspección General de Justicia. Hicieron algunas presentaciones manifestando que iban a efectuar la compra de un agente, lo cual por supuesto quedó en la nada, porque todo esto es parte de una gran puesta en escena, ¿no? Esto lógicamente, cuando los ojos tanto del regulador, que en este caso tiene un alcance limitado, pero esto impactó en la justicia y por supuesto hubieron denuncias en la justicia, nosotros hicimos la intimación al cese y la apertura de sumario, ¿no? Siempre con esta idea de carácter preventivo. Y
Eso derivó, acá en Argentina fue de mucha relevancia, fue un tema de tapa de diarios durante mucho tiempo, porque tenía todos los condimentos propios de una estafa, ¿no? Este líder mesiánico que de un día para el otro desaparece, que niega todos los cargos, que dice que tiene la posibilidad de pagarles a todos, que es, como siempre, el discurso que suele pasar en estos casos, es el establishment que no quiere que uno crezca, que no quiere que, y siempre hablando a los inversores, que no quiere que vos cambies tu vida y que no quiere que vos tengas las posibilidades que ellos tienen. Bueno, todo un discurso enrevesado, falso, por donde se lo mire. Y bueno, por supuesto, cuando las redes de la justicia empezaron a apretar un poco más allá del trabajo interno nuestro, de la comunicación a IOSCO, como les comentaba antes, y la comunicación específica que hicimos en otras jurisdicciones, alertando del caso de Generación SOE, porque veíamos que había operatividad en esas jurisdicciones, que fueron Paraguay, Colombia y España. Lógicamente hubo una solicitud de detención por parte de la justicia, y este muchacho Cositorto estuvo prófugo durante varios meses, con captura internacional, con Interpol buscándolo. Bueno, estuvo prófugo por 2 meses, fue detenido en un resort de 5 estrellas de República Dominicana. Mientras mantenía contacto con un grupo de leales que todavía creían en su visión, ¿no? Por supuesto dijo que él no era responsable, que él era parte de una gran, que había sido estafado. Bueno, el discurso que suele brindar estos sujetos cuando se les acabaron las fichas, por hablar en porteño. Acá, bueno, unos diarios, estafa es un verificado, tenía muchas denuncias. Lógicamente, y acá viene un punto que es interesante y tal vez se replica en sus jurisdicciones también, nosotros en Argentina tenemos muchísima economía informal, ¿no? Casi, no quiero, digamos, ser detallista con el porcentaje, pero es posible que el 50% de la economía o un poco menos sea informal en Argentina. Entonces, estos sujetos se nutren de esa economía informal, de personas que están por fuera del sistema, que posiblemente no estén registradas o que no registren del todo sus ganancias, ¿no? Apuntaba a ese público, a ese segmento de la población. ¿Y eso por qué es importante? Porque las denuncias que recibió aparentemente son por mucho menos fondos o dinero del que efectivamente había recibido. Las denuncias son por pocos millones de dólares, pocos. Esto no estoy diciendo sea poco, ¿no? Desde ya. Y no estoy diciendo que, digamos, que sea indiferente, que me sea indiferente sea mucho o poco. Está clarísimo que es gravísimo por donde se lo mire. Ahora, al haberse nutrido de economía informal, los números que hablan se sospecha que es entre 200 y 300 millones de dólares lo que había logrado él captar, en la justicia es mucho menos, no llegan a los 10, ¿no? Es importante, como la consecuencia del caso, Cositorto fue condenado en el mes de julio pasado por estafa y asociación ilícita en 2 provincias, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Salta, acá en Argentina. 11 y 12 años de prisión efectiva, por tanto sigue preso desde la detención y va a tener que cumplir la condena, y posiblemente tenga más condenas en otras jurisdicciones. También fueron condenados en mayor o menor medida. No soy especialista en derecho penal, por tanto no quiero, digamos, prefiero evitar cometer algún error de detalle, pero sí, para que tengan la idea, fueron condenados con también sus otros miembros de la organización, todos. Entiendo que ninguno, por lo que estuve viendo de los fallos, ninguno quedó absuelto. Había muchas pruebas en su contra, muchas denuncias. Lo que les comentaba al principio, este escenario es emblemático. Hubieron un montón de casos similares. Hoy por hoy esta figura parece haber migrado hacia otro tipo de estafa, que los vamos a ver en la conversación de mañana, y que todavía estamos tratando nosotros de
desentrañar, ¿no? De poder entender de mejor manera, porque ha avanzado muy rápido y las tareas de supervisión también nos exigen rever nuestras formas de llevar adelante. Incluso llegando, digamos, modificando nuestra opinión y entendiendo que posiblemente tenga que haber una intervención mayor de la justicia, no tanto del organismo regulador en algunos casos. Pero bueno, estas son reflexiones que me hago habitualmente para tratar de cumplir de mejor manera el trabajo diario, ¿no? de mi parte y del sector y del organismo. La idea es importante, esto, siempre educación financiera. Lo que falla claramente es la educación financiera, creo yo. Seguir trabajando todo lo que se pueda en llegar a la mayor cantidad de espacios posibles, incluyéndolos en la currícula de colegios. Los chicos están muy, ¿cómo decirlo? Los chicos adolescentes posiblemente y un poco más grandes también, están muy sujetos al contenido que ven en redes. Creo que yo tengo un hijo ya casi adolescente, así que estoy muy atento y reciben su celular, scams, en forma constante. Se entiende que no tiene que hacer clics en links, que entiende que los ofrecimientos en TikTok y estos ofrecimientos de vida, de mucha riqueza, en realidad no son reales. Creo que hay que trabajar mucho en la parte de esa educación. Como los parámetros de estos ofrecimientos, ganancias siderales, sociedades o personas que no se encuentran registradas en ningún organismo de control, la clásica estafa estilo Ponzi con el ingreso de un nuevo inversor, con el cobro de porcentajes, intercambios, bueno, creación de criptomonedas. Esto es algo que se utilizaba bastante en estas plataformas. Te decía, si vos ingresás, yo te doy esta criptomoneda que va a valer tanto. Otra vez, sociedades con domicilios en países extranjeros, en muchos casos paraísos fiscales, no tanto el problema del paraíso fiscal, sino con espacios de bajos requerimientos regulatorios, podemos decirlo así. Son parámetros que uno va viendo que se van repitiendo. Entonces, estar muy atento, hacer un seguimiento, trabajar en forma conjunta con la justicia y tratar de divulgar al máximo desde el lugar que uno ocupa el conocimiento o los puntos para evitar sobre todo que más personas caigan en este tipo de estafas. Lamentablemente uno a veces mira y las personas siguen invirtiendo. Yo a veces me agarro la cabeza, imagino que a usted también le debe pasar, y recibo denuncias y no, me quedo sin palabras en relación a cómo una persona puede poner su plata, sus ahorros, o puede pensar que algo es real. Y nosotros tomamos audiencias. Hoy mismo a la mañana vino una persona a comentarnos que había hecho una inversión y tomamos una audiencia. Y es muy difícil para el supervisor hoy abordar todo ese abanico. Pero bueno, creo que el esfuerzo y lo que podamos hacer es valioso. No sé si hay alguna pregunta.